Historia del motor de combustión interna. Si bien estamos entrando en la era de las nuevas tecnologías con motores híbridos, eléctricos y solares, seguramente como todo mecánico tu inclinación será el eterno motor a gasolina. Es justo, entonces, que repasamos el surgimiento de este propulsor que para muchos seguirá manteniéndose vivo en la industria automotriz. La historia del motor de combustión interna o a explosión comienza luego de la invención de la máquina a vapor que funcionaba mediante la generación de combustión externa. En cambio, el motor a gasolina obtenía su funcionamiento mediante la combustión interna que se da por la mezcla de aire con el combustible. Oficialmente, el primer motor de combustión interna fue construido en 1860 por un ingeniero belga llamado Etienne Lenoir. Este propulsor consumía gas de alumbrado pero apenas podía utilizar solo un 3% de la energía que se producía. Una década y media después habría una pequeña evolución desarrollada por el alemán Nicolas Otto, que en 1876 implementó el funcionamiento con el ciclo de 4 tiempos. Otto había creado una máquina que se encendía por chispa externa y accionamiento por pistones alternativos, pero debido a su gran tamaño no podía utilizarse en automóviles. Sin embargo, el nombre de este motor fue patentado con el apellido de su fundador, Otto, aunque todo el mundo lo conoce como motor de gasolina o motor de 4 tiempos. Por otra parte, el primer motor satisfactorio con ciclo de 2 tiempos apareció, en 1878, de la mano del escocés Tugald Clerk. No fue hasta 1885 cuando Daimler monta un motor de gasolina de alta velocidad, desarrollado por el ingeniero alemán Wilhelm Maybach, sobre un vehículo de 2 ruedas, iniciando entonces la historia de la motocicleta. El 29 de enero de 1886, Karl Benz obtuvo la patente alemana número 37435 del primer automóvil. Se trataba de un diseño triciclo de chasis tubular, propulsado por un motor en disposición horizontal monocilíndrico de 954 centímetros cúbicos y una potencia declarada de 2/3 CV a 250 RPM o revoluciones por minuto. En verano del mismo año, Gottlieb Daimler presentaba su primer vehículo autopropulsado de 4 ruedas y 2 velocidades de transmisión. Consistía en un carruaje abierto de caballos con motor de un solo pistón acoplado en posición central vertical. También en 1886, Daimler aplica el motor de Maybach sobre un carruaje de 4 ruedas. El primer automóvil comercializado por Daimler-Maybach llegó en 1889. Estaba propulsado por un motor de 2 cilindros en V e incorporaba una caja de cambios de 4 relaciones. En 1892, el alemán Rudolf Diesel inventa un motor de autoignición que funciona con combustibles pesados, y que más tarde pasaría a llamarse motor diésel. Este era de grandes proporciones y lento, diseñado en primera instancia para funcionamientos estacionarios. Su compleja construcción conllevaba altos costes de producción. Además, los primeros motores diésel sencillos eran incómodos por su elevado nivel acústico y, en general, presentaban peor comportamiento en aceleración en comparación con los motores de gasolina. En 1897 nace el primer motor de estas características, pero no es hasta 1912 cuando se implanta en una locomotora y en 1923 en un camión. Entrado el siglo XX, Jacobus y Hendrik Hannes Pichler revolucionan la técnica de automoción, entre otros aspectos, por construir el primer motor de 6 cilindros en línea y 8,8 litros de cilindraje. Su nombre era Spiker 60 HP y corría el año 1903. No obstante, el motor de combustión todavía no consiguió imponerse a gran escala en la competencia hasta finales de década. Si bien en 1902 un vehículo con motor de gasolina lograba batir por primera vez el récord absoluto de velocidad, hasta entonces los vehículos eléctricos y de vapor habían dominado el panorama. Los propulsores eléctricos y a vapor disponían de una curva de par casi ideal, motivo por el cual no requerían ni embrague ni caja de cambios y resultaban mucho más fáciles de manejar, menos propensos a sufrir averías y con mantenimientos menos complejos. Todo esto eran ventajas decisivas respecto a los motores con combustibles líquidos. En 1957, el alemán Felix Wankel fabrica exitosamente un motor de pistón rotativo, conocido hasta la fecha con su mismo apellido. A partir de los años 70, el motor diésel es aceptado como tipo de propulsor rentable, gracias a la miniaturización impulsada por las mejoras en los materiales y en la fabricación de los motores destinados al sector de los automóviles utilitarios. En la siguiente década, el diésel se posiciona a la altura para competir con la referencia de la época en cuanto a fuente de propulsión se refiere, es decir, el motor de gasolina.
Con el paso de los años, el sector de la automoción ha sufrido diversas crisis, tanto energéticas, del petróleo, medioambientales, etc., que han mermado la experimentación y el desarrollo continuo de los motores. Sin embargo, todavía hoy siguen estando presentes en los vehículos del mercado y se sigue investigando en su evolución. Si bien las motorizaciones Otto y diésel, durante los últimos años, han sido las más utilizadas para su montaje en turismos, hoy día están creciendo las soluciones híbridas y eléctricas, en busca de aminorar los niveles de polución del planeta y aumentar el grado de comodidad de conducción de los vehículos. Parece que todavía queda vida para los motores de combustión interna en los vehículos, pero vemos que existe una evolución constante y, actualmente, encontramos opciones híbridas y eléctricas que cada vez toman más fuerza y no hay que perderlas de vista. ¿Crees que las opciones híbridas y eléctricas se posicionarán como las más viables en un futuro inmediato, o a medio o largo plazo? Déjanos tu opinión en los comentarios.